Hay algo extraño cuando uno empieza a leer a Platón. Esperamos encontrar un filósofo que explique sus ideas directamente, un autor que presente su pensamiento de forma ordenada, como haría cualquier pensador moderno. Esperamos definiciones claras, conclusiones firmes, un sistema que podamos entender y resumir, pero eso no ocurre. En lugar de tratados encontramos conversaciones, personas caminando, discutiendo, dudando, preguntas que se abren una tras otra, respuestas que nunca parecen definitivas y muchas veces, justo cuando creemos que la conversación va a llegar a una conclusión, el diálogo termina. Sócrates no cierra la cuestión, no deja una doctrina clara, a veces incluso admiten no saber. Durante siglos, muchos lectores pensaron que esto era un defecto, que Platón todavía no había desarrollado completamente su filosofía, o que utilizaba el diálogo como recurso literario, pero quizá la pregunta correcta no sea por qué Platón no escribió tratados. Quizá la pregunta sea otra, y si el diálogo no fuera una forma imperfecta de filosofía, sino la única forma posible de transmitirla, tal vez la forma del texto ya sea parte de la enseñanza. Si observamos con atención los diálogos, ocurre algo todavía más extraño. Sócrates nunca enseña en el sentido habitual, no da lecciones, no expone una teoría completa, no habla como alguien que transmite conocimiento a otros. En lugar de eso, pregunta y vuelve a preguntar. Cuando alguien quiere tener una respuesta, Sócrates la examina, la pone a prueba y poco a poco la seguridad del interlocutor empieza a deshacerse. Muchas conversaciones terminan en algo inesperado. Nadie sabe exactamente qué pensar, no hay conclusión clara, solo una sensación de haber perdido certezas. Y eso resulta desconcertante, porque parece que la conversación no ha producido conocimiento. Pero quizá ese era precisamente el objetivo, no transmitir respuestas, sino provocar un movimiento interior, algo que no puede ocurrir cuando simplemente recibimos una explicación terminada. Tal vez el diálogo tenga sentido si Platón pensaba que el conocimiento no podía transmitirse directamente. Un tratado ofrece conclusiones, presenta ideas ya terminadas, el lector recibe el resultado del pensamiento, pero no atraviesa el proceso que llevó hasta él. En cambio, el diálogo obliga a acompañar el movimiento de la búsqueda. El lector no observa desde fuera, participa, duda junto a los personajes, se equivoca con ellos y poco a poco empieza a pensar por sí mismo. Platón parece sugerir que la filosofía no consiste en aceptar respuestas, sino en aprender a preguntar correctamente, porque una verdad recibida pasivamente puede repetirse, pero difícilmente transforma. Solo aquello que descubrimos en el propio proceso llega a convertirse en conocimiento real. Hay algo todavía más radical. Platón no solo eligió escribir diálogos, también expresó una profunda desconfianza hacia la escritura misma. En uno de sus textos explica que un escrito es algo extraño, parece vivo, pero no puede responder. Dice siempre lo mismo sin importar quién lo lea, no puede aclarar malentendidos, no puede adaptarse a quien lo escucha, y por eso corre el riesgo de convertirse en algo muerto. Una enseñanza escrita puede repetirse, puede memorizarse, incluso admirarse, pero no necesariamente comprenderse. La filosofía, en cambio, necesita diálogo, necesita preguntas reales, necesita el encuentro entre personas. Tal vez por eso Platón no quiso dejar una doctrina cerrada, sino provocar un pensamiento que continuara vivo en quien lo leyera. Si la escritura tiene límites, entonces la filosofía no puede reducirse a un conjunto de ideas. Para Platón, pensar no era almacenar conceptos, era atravesar una transformación. El diálogo no transmite simplemente contenidos, produce algo, obliga a detenerse, a revisar lo que creemos saber, a soportar la incertidumbre durante un tiempo. Y ese proceso es incómodo, porque pensar de verdad no confirma nuestras certezas, sino que las pone en cuestión. Quizá por eso los diálogos no ofrecen conclusiones definitivas, no buscan cerrar el pensamiento, sino mantenerlo vivo. El lector no recibe una enseñanza terminada, es empujado a continuarla por sí mismo. Tal vez Platón temía algo muy concreto, que la filosofía se convirtiera en doctrina, en un conjunto de respuestas que pudieran repetirse sin haber sido comprendidas. Cuando una idea queda fijada como fórmula, puede transmitirse fácilmente, pero pierde su fuerza transformadora. El diálogo, en cambio, impide esa comodidad, no permite esconderse detrás de una teoría aprendida, obliga a pensar cada vez de nuevo. Por eso los interlocutores de Sócrates no salen del diálogo con certezas tranquilizadoras, salen inquietos, y quizá esa inquietud era precisamente el inicio de la filosofía. No saber qué pensar todavía, pero ya no poder pensar como antes. Y si todo esto es así, entonces los diálogos no eran simplemente una forma literaria, eran una protección, una manera de impedir que la filosofía se volviera algo muerto. Platón parece recordarnos que la verdad no puede fijarse completamente con palabras, puede señalarse, puede insinuarse, pero necesita ser descubierta una y otra vez. Por eso el diálogo nunca termina realmente, cada lector lo reinicia, cada lectura vuelve a
abrir una pregunta. La filosofía no se conserva repitiendo respuestas, sino manteniendo viva la búsqueda. Y quizá por eso Platón no quiso escribir libros cerrados, sino conversaciones capaces de seguir ocurriendo siglos después. Tal vez leer a Platón no consiste en aprender lo que pensaba, sino en empezar a pensar de otra manera. Sus diálogos no nos entregan una doctrina, nos colocan dentro del movimiento del pensamiento, y quizá esa sea la razón por la que todavía hoy seguimos leyéndolos, porque la filosofía, antes que un conjunto de ideas, es algo que sucede entre personas y también dentro de nosotros.